por la invitación y por su presencia. Intentaré hacer valer mi formación alemana y restringirme a los plazos que me señalan. Incluso si pudiera ser más breve, mejor. Asumo que la invitación tiene como objetivo lanzar un mensaje de interés desde el conjunto del Estado a lo que pasa en Canarias. Una comisión de estudio, no se le escapa a ustedes, suele ser un procedimiento que genera el mismo éxtasis político en la opinión pública que genera un debate sobre presupuestos y, sin embargo, ambos están en los orígenes de las democracias parlamentarias. Mi presencia supongo que tiene que ver con la asunción de que la debilidad del sistema electoral en Canarias debilita la democracia en el conjunto del Estado. Y creo que también tiene que ver con la voluntad de Podemos de abrir un debate en la opinión pública, que no sea un debate circunscrito a la representación política, sino que este debate se abra a la ciudadanía, y este es el corazón de mi intervención. Saben ustedes, se lo he escuchado decir, que no existe el sistema electoral perfecto por las mismas razones por las cuales no existe una democracia perfecta. Pero entre un ideal democrático y una dictadura, pues hay muchas gradaciones. Un sistema electoral se afronta por lo general desde tres ámbitos: el ideológico, el ético y el técnico. La ideología es muy importante, aunque hablemos poco de ella, porque es lo que articula cuánto confías en la ciudadanía, si les permites o no elegir, si les permites pensar alternativas, si fomentas o no fomentas el diálogo. La ética, que creo que es un debate también que nos convoca aquí, signa si apuestas o no por hacer trampas, aunque sean legales, o si respetas o no los principios democráticos. Y la técnica, que a veces creo que es quien ocupa más espacio, simplemente articula lo que le manda la ética y la ideología. Y yo quiero hablar de lo ideológico y lo ético porque creo que si hablamos de estas cosas, la gente entiende los debates y hacemos que la gente se interese por la política. De la misma manera que si pensamos este debate, aunque parezca raro, vinculándolo a la inserción de Canarias en cosas que le afectan a la gente, como puede ser la globalización o como puede ser la relación que hay entre el sistema electoral y la miseria que pagan a las camareras de piso, a las Kellys, o que tiene que ver con el encarecimiento de la vivienda o el enriquecimiento de los empresarios hoteleros. Todo esto, aunque parezca mentira, tiene que ver con el sistema electoral. Cuando explicamos en la universidad el sistema electoral canario, lo explicamos como uno de los más contrarios al espíritu democrático del mundo. Y con ello, ya digo, estamos alertando que en una parte de España hay un sistema electoral que sale en los libros académicos como ejemplo de desigualdad y de desproporcionalidad. Y eso afea la democracia en Canarias y afea el conjunto de la democracia en España. En un libro reciente, publicado con todo el amplio espectro académico y democrático del conjunto de España, se dedican unos cuantos adjetivos nada amables al sistema electoral canario: anómalo, extravagante, discriminado, antiproporcional, problemático, de manera que lo que debiera ser una solución, que es un sistema electoral, se convierte en un problema. Y lo que debiera servir para agregar preferencias, para expresar la voluntad popular, para conseguir instituciones eficientes, para legitimar al gobierno, se convierte al final en una fuente de debilidades democráticas y de desafección política. No hay ningún sistema electoral inocente, ninguno. Y los sistemas electorales son venenos, cuyo efecto se convierte en medicinal si se diluye mucho la dosis entre el conjunto de la ciudadanía. En cambio, si es un sistema electoral en manos de gente sin escrúpulos, se convierte en algo ponzoñoso. Y por eso, y también es muy importante atender a esto, los sistemas electorales reflejan siempre la correlación de fuerzas en una sociedad. Y si hoy estamos aquí en el Parlamento Canario hablando de la reforma del sistema electoral, es porque la correlación de fuerzas ha cambiado. Y también es por esto que los viejos poderes se revuelven e intentan que nada cambie. Y cuando fracasan y las cosas cambian, buscan que esos cambios sean mínimos para minimizar daños en su estructura de poder. Por fortuna, en el conjunto de España, creo que están cambiando las cosas y España está adentrándose democráticamente en el siglo XXI. Y creo que este debate que tienen ustedes aquí tiene que ver con esta posibilidad de mejoramiento de la democracia en el conjunto de España. Las buenas trampas siempre funcionan cuando se mimetizan bien con el entorno. Y el sistema electoral canario es, en términos democráticos, una mentira envuelta en algunas verdades. Los datos de la mentira democrática se los conocen ustedes al dedillo. Hay diputados que pueden tener 5.000 votos detrás y otros 70.000. Puede haber una diferencia de 17 veces. Y eso hace que detrás de ustedes haya
algo que debilita profundamente la razón por la cual ustedes están aquí. Creo que esa desigualdad dinamita igualmente el elemento de igualdad que reposa en todas nuestras sociedades y que está en los comienzos de los textos escritos con los cuales explicamos la democracia. Pienso, por ejemplo, en la República de Platón, donde el principio de igualdad es la garantía de la cohesión de una sociedad. Y si eso se dinamita en cualquiera de los aspectos, las sociedades están tensionadas centrífugamente. Creo que este elemento de desigualdad del sistema electoral canario rompe, ya digo, de la misma manera que se rompe el mundo cuando hay 60 personas que pueden tener tanta renta como 3.000 millones. La parte de verdad de esta mentira tiene que ver con la condición insular de Canarias y la necesidad de construir una democracia en un espacio de enormes desigualdades de población, de desarrollo, de comunicaciones, de identidad. Pero hay una cosa que quizá también conviene reflexionar, y es que estas desigualdades se intentaron de determinada manera antaño y no han funcionado, y por tanto quizá sea el momento de intentar hacer las cosas de manera diferente si queremos buscar resultados diferentes. Decía que las mentiras del sistema son más sutiles que las verdades. Se argumenta a menudo que el Estatuto Canario se hizo en mitad del pleito de la insularidad y de ahí el sesgo. Un momento en donde, y creo que esto es importante entenderlo y lo va a entender la ciudadanía, tuvo lugar en un momento donde ese cacicazgo local heredado de nuestra cultura política quería hacer valer su estructura de poder. La verdad, y sería injusto no reconocerlo así, el sistema electoral canario tiene mucho que ver con la ley para la reforma política, donde se buscó como última ley franquista que el resultado de las elecciones de 1977 garantizase los tres principios esenciales que venimos arrastrando desde la restauración canovista, que es la monarquía, el bipartidismo y el antifederalismo. El sesgo de la ley para la reforma política se trasladó a la Constitución española. Somos de las pocas constituciones del mundo donde el sistema electoral está escrito ahí. Es una cosa anómala, porque los sistemas electorales suelen estar en leyes y no suelen estar en los textos de contenido constitucional. Y si los metemos es precisamente por esa trampa, porque hemos querido salir del franquismo sin cambiar las estructuras de poder del franquismo. Y eso es lo que explica que los sistemas electorales, al constitucionalizarlos, garantizasen un desvío de la proporcionalidad que garantizase que zonas rurales, que zonas más conservadoras, estuvieran sobrerepresentadas. Puede argumentarse que la insularidad era un elemento necesario, y lo es, a la hora de representar la complejidad de las Islas Canarias. Pero cuidado, porque con ese argumento que es cierto, se estaba colando algo que es falso, que era intentar sobrerepresentar zonas rurales para mantener una estructura de poder, que también es responsable de que en el conjunto de España también aparezcamos en los libros como un sistema electoral igualmente desproporcional y desigual. El ejemplo supremo es el Senado, donde da igual que seas Cuenca o seas Madrid, tienes los mismos senadores de partida. Y esto no es, ya lo digo, como decía, inocente ni gratuito. Esto fue una voluntad reconocida por los propios constituyentes, reconocida por Óscar Alzaga. Había la voluntad, a la muerte del franquismo, de sobrerepresentar las zonas rurales, entendiendo que esas zonas rurales eran más conservadoras. Y había que incluso garantizar que no hubiera desvío, y por eso el Senado es como es. Y creo que ustedes, en la discusión inicial, creo que imitaron esta lógica de la democracia española que también tenemos que superar. Y por eso el conjunto de las fuerzas políticas que representan la novedad en España plantean lo mismo que ustedes están planteando aquí, la necesidad de superar sistemas electorales que debilitan nuestras democracias. Por tanto, el sistema electoral canario es un elemento no cerrado de la transición, donde, como decía, la salida del franquismo aún pesaba esa idea de oligarquía y caciquismo que denunciara Joaquín Costa en 1901. Las desigualdades que expresa el sistema electoral no han beneficiado a las islas sobrerepresentadas. Solo ha servido para una constante que se convierte en un polvorín de no solamente Canarias y España, sino del mundo. Y es que los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y este sistema electoral que tienen ustedes ha impedido que los canarios y las canarias piensen en tres cosas que creo que son esenciales para prever y organizar el futuro. En primer lugar, creo que hay que salir de la minoría de edad democrática que marca la sumisión de la democracia española a otras legitimidades propias de otras épocas.
Canarias no es ni súbdita de la monarquía, ni súbdita de una estructura de poder económico y político radicado en Madrid y del que los madrileños no tenemos nada que ver, ni súbdita de poderes locales que pactan con ese Madrid cortesano su espacio local de cacicazgo. Se trata, por tanto, de asumir un salto democrático, que sirve igualmente para dar un salto en el bienestar material de los habitantes de las islas. Y aquí, déjenme decirles que el sistema electoral canario tampoco ayuda a la emancipación de las mujeres, porque es un sistema que perpetúa el statu quo y no deja pensar la posibilidad del cambio. Repito, los sistemas electorales no son inocentes. Y un sistema electoral que apueste por la transformación y por la radicalidad democrática permite superar cosas que parecen estancadas en las aguas dormidas de nuestra democracia. Por otro lado, la insularidad, por tanto, un cambio en el sistema electoral, decía, ayudaría a salir de algo que persigue constantemente a la concepción de la cultura democrática en Canarias, que es la idea del voto útil. Y la idea del voto útil impide la regeneración de la política. Ni el Partido Popular ni Coalición Canaria quieren permitir que Ciudadanos crezca más de lo que les es útil en el conjunto del Estado. Y, por supuesto, no quieren que Podemos siga su marcha ascendente. Ni los caciques quieren ceder poder a otros sectores, ni los hombres a las mujeres, ni se puede pensar la inmigración, ni tampoco las nuevas realidades del siglo XXI. Repito que no olvidemos que uno de los aspectos de los sistemas electorales tiene que ver también con el reclutamiento de las élites y con la socialización política de la ciudadanía. La insularidad, que es algo que está inscrito en la razón política canaria, no está permitiendo, por la desproporcionalidad que marca el sistema electoral, y creo que esto es esencial, que el archipiélago se piense a sí mismo de manera colectiva. Creo que es innecesario que Canarias siga pensándose desde la insularidad, cuando en un mundo globalizado parece sensato que encuentren ustedes las sinergias que le da entender que es mucho más lo que comparten las islas que lo que les separa. Y en ese sentido creo que sería interesante pensar la posibilidad de que en Canarias no se voten líderes locales que van a representar el conjunto, sino que empiecen, ¿no?, a pensar en líderes políticos que piensen a su vez el conjunto, que tengan un proyecto de Canarias y no proyectos locales que siguen insistiendo en este aislamiento que no es bueno para el conjunto de las islas. Concluyo planteando que cosas que ustedes ya saben y que es lo que convocan este debate, que la doble barrera convierte el sistema electoral canario en un fraude democrático. Y se lo digo en términos analíticos, no en términos de mitin político. Estamos en una comisión de estudio. Creo que conseguir fines donde se quiebra de manera tan clara la idea de igualdad y la idea de proporcionalidad convierte a la doble barrera, ya digo, en un fraude democrático. Y perdonen la contundencia. No puede ser que la tercera fuerza en votos presida el gobierno, porque eso tiene efectos que van más allá de cuestiones internas de poder. Esa lectura convierte en cínica la democracia. Si la tercera fuerza política puede, sin problema, ser quien gobierne, genera una profunda desafección y alejamiento de la ciudadanía respecto de la democracia. Y luego, no sirve de nada que nos rasguemos las vestiduras por el ascenso de los Trump, de la extrema derecha o de comportamientos ajenos a la democracia, cuando nosotros estamos, con la formalidad que nos permiten las leyes, este tipo de comportamientos. Un tipo de comportamientos que también quiero aprovechar para darles las gracias por el esfuerzo que están haciendo. Porque detrás también de lo que considero que es un fraude democrático del sistema electoral canario, también están errores profundos del Tribunal Constitucional español, donde han cometido errores de bulto precisamente al evaluar qué ocurre con la igualdad y la proporcionalidad en Canarias. Errores que estoy convencido de que más temprano que tarde el propio Tribunal Constitucional tiene que revisar. Y creo que si el resultado de su esfuerzo intelectual y político se zanja en un sistema electoral que realmente responda a una concepción más actual de lo que es la igualdad y la proporcionalidad, estoy convencido de que también van a ayudar ustedes a que nuestro Tribunal Constitucional dé un salto, ¿no?, y realmente pueda también en estos términos ser garante, cosa que a día de hoy no lo es, por lo que les decía que es ese fraude que arrastramos de la transición, donde tenemos que asumir como democrático un Senado con una desproporcionalidad tan brutal como la que tenemos. Creo que, de la misma manera, la limitación del número de escaños es otro fraude. Fraude como el que representó
el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Y aquí hay una cosa también muy de fondo. Hay una cierta voluntad antipolítica en cuestionar que haya muchos diputados. Y eso es una herencia también del franquismo y es un poco insultante que tengamos dinero para rescatar a los bancos. Se rescata a las personas, no se rescata a los bancos. Pero hay dinero para rescatar a los bancos y resulta que aumentar el número de diputados se convierte poco menos que en un escándalo por aquellos que siguen todavía teniendo problemas para condenar el golpe del 18 de julio de 1936. Creo que la transición tuvo aciertos y errores, pero la imitación del modelo electoral español son limitaciones que hacen débil a la democracia en las Islas Canarias. Hay acuerdo en que estos elementos que he señalado, doble barrera, limitación de escaños, pertenecen al pasado. Es importante que aprendamos de los errores de la transición y que entreguemos a la ciudadanía la parte de la corresponsabilidad política que les pertenece. Y creo que esa es la razón final por la cual yo estoy invitado aquí. Hacer ver que las decisiones no van a ser de expertos, de técnicos ni de representantes, sino que hay decisiones que tienen que ser devueltas a la soberanía popular, no solamente a través de sus representantes, sino que tenemos que confiar en que la ciudadanía tiene la capacidad de debatir ese tipo de cuestiones, porque cuando la ciudadanía debate los asuntos políticos los hace propios y de repente tendremos gente mucho más comprometida con la defensa de la democracia. Por tanto, creo que una de las conclusiones de esta comisión de estudio podría ser la necesidad de abrir este debate a la propia sociedad civil. Conclusión, un hombre, una mujer, un voto y un mismo valor marcan la interpretación más avanzada de los sistemas electorales en el mundo. Como decía, el Tribunal Constitucional no siempre acierta y una de las maneras de lograr que sus interpretaciones no sean reaccionarias es que la ciudadanía porte su propia idea del cambio y de la interpretación de la ley. El sistema electoral canario ha convertido la matemática electoral en una suerte de álgebra mafiosa, donde se ayuda a los que más tienen y se perjudica a los que menos tienen, y como decía Douglas Ray, actúan los sistemas electorales a veces como el sheriff de Nottingham, que le quita a los pobres para dárselo a los ricos. Y esto que ocurre en el sistema electoral canario es contrario al artículo 14 de la Constitución y es contrario al artículo 23, que dice que la ciudadanía tiene el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, cosa que a día de hoy el sistema electoral canario está impidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Monedero. Pasamos al turno de los grupos parlamentarios.